tenemos todo lo que necesitamos, que si nosotros en obediencia lo ponemos en práctica, descubrimos todas las bendiciones que tienes para cada hijo tuyo. Pedimos tu guía en especial por cada uno de los padres en esta iglesia, que vamos a recibir esta exhortación, que la tomemos de tu mano, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda grabarla en nuestro ser, y que realmente al ponerla en práctica tengamos en mente que te estamos glorificando a ti. Pedimos tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo les decía que a las señoras no se les olvidara traer a sus esposos a esta reunión. Hubo algunos que faltaron, yo creo que el tráfico los estorbó. A nosotros nos pegó fuerte también. Creo que hay algún evento especial, Olguita. ¿La qué? Ah, es una carrera. Ah, yo no entendía. Y gracias a Dios salimos con un poco más de anticipación, pero nos atoró mucho. Bueno, pero gracias a Dios estamos aquí. Y como hemos estado viendo aquí en esta carta de Primera de Pedro, en el capítulo 3, primero vimos la exhortación del apóstol Pedro a estos expatriados que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los está exhortando a que vivan una vida en sumisión, indicando la sumisión correcta, que no significa inferioridad, sino que significa que somos iguales, pero hay diferentes rangos para que funcione cada una de las instituciones que Dios formó. Nos menciona que Él formó la institución del gobierno, dice que honremos al rey. Nos dice al rey hay que sujetarse al rey como a superior, pero no porque sea superior a nosotros, sino superior en su encargo de Dios para guiar al pueblo, y la intención de Dios, por supuesto, era guiar al pueblo a Jesucristo. En este caso, en el caso de los reyes del pueblo de Israel, esta era su misión y su objetivo. Mientras obedecían a Dios, era grandemente bendecido no nada más el rey, sino todo su reino, toda la gente que vivía en ese reino. Vemos que también nos dice que a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Luego menciona, más adelante va a mencionar a los empleados y a los obreros. Y ahora nos menciona también la relación del hogar, cómo debe ser de igual manera, asimismo, que se hace referencia a lo que acaba de mencionar de lo que es la sumisión correcta, ahora en el hogar, en el caso de la mujer con el marido, y ahora menciona el caso del marido con la mujer. Pero fíjense muy bien en este detalle. En el caso de la mujer para el marido dice, asimismo vosotras mujeres vivid con ellas, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuál es el propósito entonces? De seguir todo esto es el propósito de ganar al esposo incrédulo. Luego acá en el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente. ¿Sí? ¿Cuál es este igualmente? Para poder ganar a una esposa incrédula. Ahora, este trato que nos pide aquí en la Biblia que hagamos, que pongamos en práctica, no es solamente cuando hay un esposo creyente con una esposa incrédula, sino también la relación más aún de un esposo creyente con su esposa creyente. Esta es la exhortación del apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Cada vez que diga Pablo me refiero a Pedro, porque es la primera carta de Pedro. Entonces es muy significativo este hecho de cómo Dios tiene el cuidado de hacernos ver cómo funcionan cada una de nuestras relaciones. No es lo natural. Lo natural de nosotros es la rebelión, no la sumisión. De hecho, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hemos rendido nuestra voluntad, esta voluntad rebelde, esta voluntad inclinada al mal y al pecado, se la rendimos en arrepentimiento sincero, con el propósito de aceptar su misericordia en Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado y entonces nos hace aceptables a Dios. Y es entonces que Dios nos escucha nuestra oración, porque nos ve perfectos en Cristo, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, dice en Hebreos 10:14. Entonces nos ve perfectos en Cristo y por eso puede morar su Espíritu en nosotros. Y esta es la evidencia de que el Espíritu mora en nosotros. Sabemos desenvolvernos en esa sumisión porque queremos hacer la voluntad de Dios.
Queremos honrar a Dios en obediencia. Y primero que nada estamos sometidos a Dios, a su instrucción, a su palabra. Y es por eso que Pedro les insiste a estas personas que estaban llegando a diferentes lugares, que esta es la forma como iban a empezar a predicarle a la gente, con su vida, con su ejemplo, a través de poner en práctica estos aspectos que para la gente era completamente contrario. Para un esposo en aquella época, en este imperio romano, el que una esposa se convirtiera a otra religión que no era la suya era una gran afrenta. Yo les comentaba que era como tener un cuello almidonado, que todo el tiempo sentías aquí la molestia de que ella ya no estaba siguiendo tu religión y que eras una afrenta para la sociedad, porque se supone que el esposo, la religión que tenía el esposo, la esposa tenía que seguirlo. Entonces, ¿cómo es que iban a ganarlo para Cristo? A través de predicarles con palabras, a través de sermonearlos. Dice, para que los que no creen en la palabra sean ganados, ¿qué? Sin palabra, con la conducta de sus esposas. Escuchaba de un testimonio de una señora que le decía a su pastor, mire, yo ya estoy cansada de luchar con mi marido y no quiere convertirse, y cada vez que estamos desayunando o comiendo o tenemos alguna relación entre nosotros, no paro de llorar diciéndole que me duele mucho que él no sea salvo, que él no se convierta al Señor. Y total de que el cuate ya estaba harto de verla porque siempre que la veía llorando, ¿verdad? Esto ni siquiera lo iba a llevar a Cristo, sino además lo estaba llevando a rechazarla a ella misma. Entonces su pastor le dijo, mira, deja de llorarle, deja de predicarle. ¿Cómo quiere usted que yo no le predique? Pues entonces, ¿cómo se va a salvar? Usted viva la palabra de Dios. Y le citó este pasaje. Es a través de este testimonio que usted lo puede ganar para Cristo. Y a la vuelta de 6 meses, ella realmente amaba al Señor. Realmente quiso hacer caso a la palabra de Dios. Y a la vuelta de 6 meses, el esposo se convirtió. Ojalá todos los casos fueran así, ¿verdad? A la vuelta de 6 meses, o de 1 año, o de 2 años, o de 3 años. Pero el punto es que como creyente, yo no me debo casar en yugo desigual con un incrédulo. Este sería un grave error. Acá estamos hablando de personas que ya estaban casadas y así fue como uno de ellos se convirtió. Y en este caso también vemos la otra situación donde el esposo es creyente y la esposa no, porque dice, vosotros maridos igualmente. Así para ganarlas, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cada uno de estos puntos son muy importantes y vamos a resaltarlo en esta mañana, pero no sin hacer hincapié en esto. La sumisión no significa inferioridad, ni en el gobierno, ni con el trabajador y el empleado, con el jefe y el empleado, ni en el matrimonio, el esposo con la esposa, ni en la iglesia. En ninguna parte es inferioridad, sino que Dios estableció cada una de estas instituciones y puso cabezas para que esto funcionara. Pero cuando esto funciona correctamente, es guiada por el amor de Dios, porque hay temor de Dios, hay obediencia de Dios entre los que participan en esto, y entonces los que participan de esto son los que salen grandemente bendecidos. Atrás de tu obediencia siempre vas a encontrar la bendición de Dios para tu vida, cualquiera que sea la relación que Dios te permita vivir. Si lo vives así como Dios lo indica, en esa sumisión correcta, tú eres grandemente bendecido. Y entonces vamos a dar lectura a 1 Pedro 3:7, si fueras tan amable. ¿A quién le pedimos acá? A Ingrid, si fueras tan amable. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien. Entonces, nosotros debemos notar que el esposo cristiano no vive según los parámetros del mundo. No, los parámetros del mundo nos indican otra cosa completamente distinta. En una ocasión leía que en el tiempo de la Revolución
decía que la esposa es como el fusil. Siempre tiene que estar en la casa y cargado. Sí, tenían muchos hijos, ¿verdad? Tenían muchos hijos. Esos eran los parámetros del mundo en aquella época. Ahora, en la época actual, ¿cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que nos dicen que es la relación del esposo y la esposa? Yo recuerdo que en una ocasión escuché a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Lo han oído? ¿Lo han puesto en práctica? Espero que no. Pero en una ocasión vi a un amigo que lo puso en práctica. Yo dudo mucho de su salvación. No digo quién es, pero yo dudo mucho de su salvación. Y entonces la esposa me dice, mira, ahorita está pasando mi esposo por una situación muy difícil, estoy tratando de ayudarlo. Y ya después platicando con el esposo, le digo, oye, me enteré que estás pasando por una situación difícil. ¿Qué? ¿Difícil? No, hombre, si estoy en la mejor situación económica que he tenido en mi vida. Ah, no, es que hablé con tu esposa y ella me había hecho ver esta situación. No, es que ahorita le estoy castigando. ¿Ese es el parámetro divino? No es eso a lo que Dios se refiere. Entonces tengamos muy en cuenta esto. El esposo cristiano no vive según estos parámetros mundanos. Vive en la sabiduría de Dios, vive bajo esa sabiduría de Cristo y vive bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esto sí tiene autoridad para que nuestro matrimonio funcione. Lo otro no tiene ninguna autoridad y no garantiza en nada que eso va a funcionar. Imagínate esa esposa cómo se va a sentir cuando vea que el esposo le engañó, que le dijo que estaban en crisis económica y no era cierto. ¿Esto tú crees que va a sumar al matrimonio? Por supuesto que no. Lo que realmente tiene autoridad para que tengas éxito, para que funcione tu matrimonio y para que descubras la bendición de Dios, la gracia de la vida, dice que es gracia de la vida, lo vamos a ver más adelante, de lo que es el matrimonio, necesitas vivir conforme a estos parámetros, los parámetros divinos, bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este versículo? Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Nos llama a morar con ellas. Ahora, ¿qué significa morar? Significa compartir la vida, no solamente compartir el espacio. Vamos a compartir lo que somos. El esposo no debe ser alguien desinteresado, desligado de la relación, alguien sin importarle lo que está pasando con la vida de la esposa o con lo que está pasando en el hogar. Muchas veces creemos que con dar cierta cantidad ya podemos desligarnos y que se haga bolas. Esto no es interesarnos en ella. Debemos compartir no solo el espacio, debemos compartir la vida. Debemos tener una situación en donde estamos interesados en qué es lo que pasa con ella en cada momento. Un matrimonio no es simplemente un contrato social. Hay que entender que hemos hecho un pacto delante de Dios. Fíjate lo que es un pacto. En la antigüedad, cuando hacían un pacto, traían a la ilustración algo que pasó con Abraham y Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, pero ese pacto solamente venía de ese compromiso de parte de Dios, no del hombre falible, sino de parte de Dios. En el pacto humano siempre hay un compromiso de las dos partes. Pero entonces, para dejarle en claro ese pacto de Dios, Él le pidió que dividiera a un sacrificio a un animal en dos partes, y Él pasó entre las dos partes. Lo que pasaba en la antigüedad es que un pacto significaba que cualquiera de las dos partes que violaba ese pacto le pasara lo mismo que a ese animal que estaba siendo sacrificado, que fuera partido en dos partes. ¿Sí? Esto es lo que involucraba ese pacto. Entonces quedó la idea de un compromiso que no se podía romper. ¿Sí? Esta era la idea. Y cuando te casaste, hiciste un pacto con Dios. Un pacto delante de Dios. El creyente lo entiende muy bien y sabe la gran responsabilidad que esto significa. Sin Cristo no entiendes nada. Sin Cristo tú vives violando no solo los pactos, violando cualquier cosa y viviendo en rebelión constante. Eso no te importa. No, en Cristo hay un gran compromiso y entiendes que es algo así como Cristo con su iglesia.
Leamos lo que dice en Malaquías, si fueras tan amable, Ashley. Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Has sido leal con la mujer de tu pacto, le llama la atención Dios a ellos en este aspecto. Si nos hizo uno es porque Él quería que levantaras una descendencia para Dios. ¿Y cómo lo ibas a hacer? Manifestando el testimonio de Cristo en el hogar. Y entonces ganando a los hijos para Jesús y así continuar la descendencia piadosa. Para eso nos hizo uno. ¿Qué propósito es el tener hijos? A ver a quién se parece, si se parece a mí, o a bien a quién hereda, si heredó a mi mamá, a mi papá, etc. No te preocupes, saca de todos la versión mejorada y aumentada. No es esa la intención de Dios. Es que levantemos otra descendencia para Dios. Esa es la intención de Dios. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de su juventud. Dios nos hace esta ilustración también en Efesios capítulo 5, donde nos menciona lo que es la relación entre el esposo y la esposa y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Así, el pacto que Él estableció con Cristo y la iglesia es el que se establece entre un esposo con su esposa. Por eso no debemos ser desleales, no debemos ser indiferentes o distantes, sino un compañero constante que se interesa en el cuidado de su esposa. Hay que tener presente este aspecto porque el esposo cristiano debe dedicar tiempo. Sí, yo sé que a veces los problemas de la vida, el deseo de darles lo mejor en el hogar, nos lleva a buscar un trabajo, otro, una manera de ingreso y otra, y así nos la podemos pasar toda la vida. Y la esposa tiene que entender que estoy haciendo lo mejor por ella y por la familia, aunque no tenga tiempo para estar con ella. Ese es un grave error. Tú le vas a dedicar el tiempo a lo que para ti te importe más dedicarle el tiempo. Y si tú entiendes lo que te pide Dios en su palabra, primero Dios, luego mi esposa, luego mis hijos, luego mis negocios, mis hobbies, etc. Le estás dando el lugar correcto, todo va a funcionar bien. Pero si no, tarde o temprano te vas a estrellar. Y va a haber conflictos, y va a haber problemas. Y de repente te extrañas porque fulanito, no, ya se separaron. ¿Y por qué? El trabajo era más importante, o el deporte era más importante, o mis amigos eran lo más importante. ¿Y cuál era tu compromiso con Dios? ¿Cuál era el mandato de Dios? Y sobre esto nos va a pedir cuentas el Señor. Sí, hay problemas, hay destrucción si no obedecemos sus mandatos aquí en la tierra, pero allá en el cielo será pérdida eterna que se lamentará en ese momento por no haber glorificado a Dios en obediencia. Entonces, la exhortación de Dios es vivir con ella, dedicar tiempo a esa relación, cuidar su vida espiritual, tanto de mi esposa como de mis hijos. Pero si no me enfoco a la vida espiritual de mi esposa, ¿cómo van a aprender mis hijos en una relación tirante el creer en Jesús y el seguir al Señor? Tiene que ser ese orden. Primero Dios, mi comunión con Dios, porque si no tienes comunión con Dios, pues no escucha nuestras oraciones. Hay que arreglar primero mi relación con Dios. Teniendo bien mi comunión con Dios, entonces busco esta relación y oro a Dios para que esta relación florezca.
Y oro a Dios por mi esposa y por mis hijos. Y busco dar un testimonio correcto en Cristo ante ellos. Y entonces vemos cómo hay resultados cuando seguimos las cosas en ese orden. Pero hay un interés por ese crecimiento espiritual. Y fomentamos lo que es la oración. ¿Cómo lo ven? Lo ven a través de tu ejemplo. Tratas de solucionar, como en el caso de la esposa, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Vosotros maridos igualmente. ¿Cómo queremos ganarlas? Agarrándolas a bibliazos y con mensajes a cada rato de la Biblia. Y mira, ya oíste al pastor lo que dijo, etcétera, etcétera. Tenemos que hacerlo por el ejemplo. ¿Y qué tal si en lugar de estarles echando en cara lo que dice la Biblia, que debe sujetarse, etcétera, mejor mostramos esa dependencia de Dios en oración, confiando en que Él es el único que puede trabajar ahí, dentro del corazón, donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero Él sí. Fomentando la oración, los retos que encuentras en la vida, presentándolos a la familia para que juntos oremos. Cuando tú comentas algún reto, ellos pueden entender lo que les estás pidiendo porque saben lo que es la relación con Cristo, la relación que tú estás llevando, el ejemplo que estás teniendo, dependiendo de Dios. Entonces todos participan en esa oración. Se fomenta la oración y la lectura de la Biblia en el hogar. Esto es importante. Cuando de repente, hay que entender, no es una imposición de la lectura bíblica. Es buscar en oración las oportunidades que Dios me dé para hacerles ver la importancia de llenar su mente y su corazón de la palabra de Dios a mis hijos. Y yo no sé en qué momento mis hijos sean salvos, pero yo confío en que el Señor va a obrar en sus corazones para su salvación. Y entonces yo oro a Dios para que me abra esas oportunidades. Yo recuerdo de repente que alguno de mis hijos llega conmigo y me dice: papá, tuve pesadillas, tuve un mal sueño, no puedo dormir. Y entonces agarré a ese hijo o hija que llegó en ese momento, porque hubo con los dos, ¿verdad? Hijos e hijas. Y hubo esas oportunidades. ¿Cómo está la lectura de la Biblia en tu vida? ¿No será que estás llenando mucho tu mente con cosas incorrectas y poco de lo que realmente transforma tu corazón, lo que transforma tu vida? ¿Qué es lo que el mundo trata de compartirnos cuando vemos esos medios de comunicación masivos y más ahora con todos estos redes sociales? Si no tienen a Cristo, no nos van a tratar de transmitir algo en Cristo. Nos van a tratar algo que es guiado por el diablo, que nos envuelve en el mundo e incluso cosas satánicas. ¿Qué tanto nos llenamos de su palabra? Esto es muy importante, que tú puedas mostrarle a tu familia la importancia de que estén constantemente en la Biblia. Yo procuraba enseñarles versículos de la Biblia a mis hijos. Yo sé que en muchos de los casos ni siquiera entendían a lo que se refería. Trataba de explicárselos a su nivel. Pero yo sabía que después del tiempo, cuando se convirtieran a Cristo, estos versículos les iban a hacer clic en su corazón. Y entonces iban a ser las herramientas que Dios iba a usar para no solo transformar su vida, sino también alcanzar a otros corazones. Y yo sé que esto ha surgido en sus corazones. En ocasiones, hay creyentes que desde pequeños fueron instruidos en la palabra y de repente se ven en una situación en que están compartiendo el Evangelio. Y me han dicho: yo no sé de dónde sacaba Dios los versículos. Ya se los habían memorizado. Pero Dios los traía a su mente para poder compartir el Evangelio con esa persona. Y fluían los versículos para poder testificar a otra persona. Y sirven para testificar o para las pruebas que enfrentamos. Vienen los versículos. Cuando ya los guardamos aquí, es más fácil bajarlos acá. Y los pones en práctica. Y eres bendecido por la palabra de Dios. Sí, a veces hasta balbuceaban los versículos, pero me llenaba de gozo porque se estaban llenando de la palabra de Dios, lo que les iba a servir para un futuro cuando se convirtieran a Cristo. Esto es lo que debemos tener en mente como esposos. Y por eso, al liderar bien a la esposa,
te facilita las cosas también para tus hijos y para que sea un hogar que dé el testimonio del Evangelio de Cristo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Ahora, si el propósito de Dios es que cada matrimonio cristiano dé este testimonio de Cristo y la iglesia, debemos meditar nosotros qué tanto está dando testimonio mi vida de Cristo, qué tanto está dando testimonio mi matrimonio de Cristo, y no parar hasta que esto sea algo que glorifica a Dios. No parar. Abraham no paró hasta que Sara lo llamó Señor a los 90 años. No, yo creo que lo llamó antes. Pero él fue llamado ya muy grande. 75 años fue cuando llega a Canaán. De ahí a los 100 años es cuando tiene a su hijo Isaac. Y Sara tenía 90 años. Pero ¿tú crees que hay algún momento en donde uno dice, ya basta, esto es imposible, esto no funciona para mí? Entendamos que somos seres caídos, tenemos nuestra naturaleza caída ahí, que tenemos que estar clavando en la cruz constantemente y no dar lugar a la apatía de decir, ya hasta aquí, ya estoy cansado. No podemos tirar la toalla, eso no existe. No encuentro yo ningún versículo en la Biblia que me aliente a tirar la toalla. Al contrario. Lo que encuentro en la Biblia es algo muy diferente. En Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es trabajo de Él. Por eso te digo que es la oración, es la vida en Cristo, es el testimonio el que gana al esposo incrédulo y el que gana a la esposa incrédula. Luego dice, vamos a volverlo a leer, el 3:7, con el propósito de que se lo aprendan de memoria. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nos dice que los esposos debemos ser sabios con nuestras esposas. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahora, cuando en la Biblia encontramos que se nos habla de conocimiento y de sabiduría, etc., el conocimiento es lo que adquirimos del conocimiento de la palabra de Dios. La sabiduría es la aplicación de este conocimiento en la vida práctica. Significa aplicar la palabra de Dios en la vida. Y esto es lo que significa la sabiduría. Y dice Dios que nosotros vivamos con ella sabiamente. El conocimiento bíblico aplicado en mi relación matrimonial. El conocimiento bíblico aplicado a mi relación con mis hijos. Conocimiento bíblico aplicado en mi trabajo, con mi gobierno, en todos los sentidos, en esa sumisión correcta. Esto es vivir con ellas sabiamente. ¿Qué significa esto? Poner en práctica la palabra de Dios en el temor de Dios. Subrayo. Que hemos dicho que temor no es, ay, qué miedo, Dios me va a castigar y va a traer un rayo sobre mi vida. No ese es el temor al que se refiere la Biblia, sino respeto, reverencia y adoración a Dios. Gratitud por lo que ha hecho por mí, por su salvación. Deseo de seguir sus mandatos y temor de separarme, porque ahí no encuentro la bendición, sino la destrucción. Busco lo que bendice mi vida. Busco estar conforme a su voluntad. Busco que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en mi vida. ¿Quién quiere algo menos que eso? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto, ¿quién quiere algo menos que eso? ¿O quieres llegar al final de tu vida y estrellarte y decir, oh, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, no incliné mi oído, casi en todo en mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Atendamos a lo que nos dice Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, no soy feliz. Es que Dios no te engaña. Tú vives en su comunión y en el temor de Dios,
Al final vas a llegar a tus días y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y lo demás, Señor, ahora espero la gloria, me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. La amamos trabajando para el Señor. Y te gozas entonces en esto. Te gozas en compartir su palabra, en el temor de su palabra. Leamos lo que dice Ashley Schwartz-Ramal en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjate, principio de la sabiduría. Si tú temes a Dios, vas a vivir con ella sabiamente, poniendo en práctica su palabra. Hay temor de Dios. Dice en Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué pasa cuando tú ves a tu hijo que está cometiendo algo que va a traerle un mal tremendo, ¿verdad? Claro que tratas de prevenirlo para que no ocurra, pero si de repente ocurre, tú dices, ay, qué necio fue. Qué necio fue queriendo hacer su propia voluntad y no atendiendo a la instrucción de su autoridad. Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Somos necios cuando estamos haciendo algo contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. El apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, cuando hacemos lo malo, no somos inteligentes. Somos bien, dejémoslo en desinteligentes. Esa es la verdad. Porque nos daña. ¿Y cómo vas a algo que te daña? Pero parece mentira. Mira cómo Dios en sus cuidados también así exhortaba al pueblo suyo. Los exhortaba a que siguieran a Dios. Os he puesto delante la vida y la muerte. Es que no hay algo en medio. No significa voy a estar tantito aquí en el mundo y tantito aquí en Dios. No. Si estás así en medio, estás del otro lado. Estás en el mundo, no estás con Dios. La bendición y la maldición. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía, ni tendría que decirlo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. ¿No resulta hasta absurdo que nos diga, escoge la vida? Tú le preguntas a cualquier niño y le dices, oye, ¿escoges la vida o la muerte? ¿Qué quieres decir con esto? Pues por supuesto que la vida. A cualquier persona sensata también le dices, ¿qué escoges, la vida o la muerte? Escogen la vida. Y Dios todavía tiene que decirles, escojan pues la vida porque van en un camino de muerte en toda su desobediencia. Hay que ser diligentes, hay que ser obedientes a Dios. Entonces es en el temor de Dios. Es interesarte por cuáles son los retos que ella está enfrentando en su vida. Porque por lo regular como humanos buscamos que se interesen por mis problemas, por mis retos. Y entonces cuando hay conflictos, inmediatamente tienes el pretexto para justificar tu actitud áspera ante tu esposa. Y es que no entiendes la tensión que tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la muchacha, tengo que pagar esto. Y aún así no te das cuenta por qué estoy así. Esa no es la forma en la que debemos vivir como creyentes. Me voy a interesar por ella. Filipenses 2:3 dice, no mirando nosotros cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Y tú dirás, ¿y yo qué? ¿Mis conflictos qué? Al dejarlos en oración, están en las mejores manos. Pero no estás dejándolos en oración si no te desprendes de ellos. Te está pasando lo que le pasó a aquel hombre que pedía, iba con su bulto de papas caminando y un hombre se detiene y le dice, suba al carro, señor, lo llevo a donde usted va. El hombre se sube al carro y el chofer, el carro arranca y va caminando y de repente se da cuenta que sigue el hombre con su bulto atrás, ¿verdad? ¿No se te hace absurdo? Dice, oiga, ¿por qué lleva cargando el bulto todavía en su espalda? Póngalo en el piso, ahí en el piso del carro. Dice, no, señor, ya suficiente es que me lleve cargando a mí como para que también vaya cargando mi bulto de papas. Algo así le decimos nosotros a Dios, ¿verdad? Cuando le entregas las cosas en oración y sigues cargando con ellas. Despréndete. Y esto se va a ver la oración en acción y la eficacia de la oración a través de tu testimonio. E incluso hasta te pueden decir, mira, pareces un desentendido, desobligado, mira, nada más no estás nada preocupado por lo que pasa. Deberías estar llorando. No. Mi Padre es el Todopoderoso y yo descanso en Él, porque mi propósito es hacer su voluntad. Y Él me dice que todo lo que yo quiera se lo pida para llevar a cabo su voluntad. ¿Entendemos esto? No se dejen engañar. Abunda el evangelio de la prosperidad, evangelio falso. Le pido todo lo que necesite para llevar a cabo su voluntad. Dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. Y entonces cuando tú pides por tu familia, estás pidiendo correctamente, conforme a su voluntad. Y vas a recibir las peticiones que tú le has hecho, porque has decidido vivir con ellas sabiamente. ¿Y la sabiduría qué es? La sabiduría es poner en práctica la palabra de Dios. Esa es la sabiduría. Y entonces al poner en práctica la palabra de Dios, veo el resultado de la bendición de Dios. No hay mayor complicación, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pedro hace hincapié a estos creyentes y les dice, miren, no está pasando nada por casualidad. No se extrañen como si alguna cosa especial estuviera ocurriendo en sus vidas. A ustedes les está pasando lo que está padeciendo cada persona en todo el mundo. Lo mismo que está ocurriendo con cada creyente en todo el mundo. Porque ustedes han sido llamados a una vida diferente, a una vida en el poder de Dios, a una vida en el poder del Señor. Entonces, igual que les dije a ustedes casadas, que ganen sin palabra a sus maridos, ustedes esposos también vivan con ellas, moren con ellas, dediquen tiempo a ellas. Vivan sabiamente, poniendo en práctica la palabra de Dios. Y hay que ponerla en práctica, tener en cuenta quiénes son ellas. Y el esposo debe vivir una vida con ellas siendo el pastor de la familia. Eso es a lo que es llamado el esposo, a ser pastor de su familia. ¿Qué significa esto? Conducir a la esposa y a los hijos a la obediencia a Cristo, a vivir en comunión con Cristo, a tomar decisiones que ellos vean que están centradas en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces vas a ver que no nada más estás guiando a tu esposa sabiamente, sino también a toda la familia,
la estás guiando sabiamente, porque estás poniendo en práctica la palabra de Dios en toda circunstancia. Ahora, déjame decirte algo. ¿Tú crees que Dios se equivoca? Yo no comparto con aquellas personas que dicen que la Biblia tiene errores, porque es infalible, porque es palabra de Dios. Decir que la Biblia tiene errores es tanto como afirmar que Dios se ha equivocado y que Dios también tiene errores. Es muy falso esto. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la Biblia tuviera errores, entonces no sería verdad, sería engaño, mentira. La Biblia no tiene errores. Y cuando yo tomo una decisión basada en la palabra, tengo la seguridad de que va a salir bien el resultado final. A final de cuentas, va a salir bien. Y cuando llegue a la presencia de Dios, voy a ser juzgado de acuerdo a esto. Tenías mi palabra. ¿Por qué no pusiste en práctica este principio que conocías, que lo sabías de memoria, que estaba escrito, que yo tenía la gran bendición para tu vida si lo seguías? Cuando tú sigues un consejo de Dios y ves el resultado que es en gran bendición, mira, eso se convierte en una convicción en tu corazón. Y cuando es una convicción en tu corazón, así mismo la compartes con las demás personas, porque hay una convicción en tu vida de que esto va a funcionar. Dios dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Lo he visto. Por la gracia de Dios y para la gloria de Dios lo digo, en ningún momento quiero jactarme de algún poder personal, es poder de la palabra de Dios. Mis hijos no me hicieron ningún teatro en algún centro comercial. ¿Sabían que esto no lo podían hacer? ¿Sabían que esto era causa de disciplina y no eran tontos, no lo hacían? Y yo te aseguro que si les digo, levante la mano ustedes si han visto algún padre avergonzado en algún centro comercial con su hijo, siendo avergonzado con su hijo. Y yo te aseguro que todos la levantarían. Les comentaba de un amigo que me comentó que estaba en la fila y la señora de atrás con su niño, ¿sí se acuerdan que les comenté este caso? Un llanto fastidioso. ¿Tú crees que la mamá era feliz con ese llanto fastidioso? Avergonzada. No sabía ni dónde meter la cabeza, la cara. Entonces, como la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzar a la madre, cuando tú obedeces a Dios, ves el siguiente versículo. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Te dará descanso, dará alegría a tu alma. ¿Sabes cuál es el principal descanso? Cuando se convierten a Dios y sabes que van camino al cielo. Ese es el propósito. El propósito de Dios que nos ha encomendado a los hijos es como flechas para dar en el blanco. ¿Cuál es ese blanco? Es su salvación. Son almas eternas que Dios me está confiando para guiarlos a la salvación, no al infierno. Y me da las herramientas para llevar a cabo esto. ¿Y cuáles son estas? Esto que acabamos de mencionar. Esta sumisión, que es un reto para nuestra carne, pero que nos lleva a depender de Dios en oración y decirle, Señor, por tu misericordia, glorifícate en mi vida y permíteme ser el esposo que represente a Cristo ante los ojos de mi esposa y ante los ojos de mis hijos. Y te esfuerzas por hacerlo. Va a haber cosas que no te van a gustar hacer, pero las vas a hacer. ¿Por qué? Porque quieres honrar a Dios. Y al honrar a Dios estás honrando a tu esposa y estás honrando a tus hijos. Yo a mis hijos cuando me han comentado algo siempre les he dicho, tú busca honrar a Dios con tu vida. Al estar tú honrando a Dios, automáticamente me vas a estar honrando a mí como padre. De eso ni te preocupes, pero busca honrar a Dios. Y eso pasa lo mismo a la inversa. Como padre, busca honrar a Dios. Y entonces sabiamente vas a poner en práctica su palabra
en tu esposa, en tus hijos, en tu hogar, para dar testimonio de Cristo y la iglesia. Nuevamente entonces, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Vamos a leerlo mejor. Si fueras tan amable, Ingrid. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dando honor a la mujer. Entonces, ya vimos la importancia de morar con ellas, ya vimos la importancia de ser sabios en nuestra relación con ellas, aplicando la sabiduría de la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Y ahora nos pide honrar. El marido debe honrar a su mujer. ¿Y acaso esto significa que la voy a poner encima de mí? No como la reina y el rey, sino como la reina y el súbdito. No significa inferioridad. Significa un cuidado especial y delicado, como vaso más frágil. Mi esposa y yo compramos una serie de vasitos muy monos, abombachaditos, y a mí me gustan mucho que tengan el terminado delicado, delgado. No me gusta tanto que sean toscos, ¿verdad? Hay vasos que son muy toscos que incluso los avientas ahí al fregadero y ¡fras! Y caen y no les pasa nada, ¿no? Duran más. Pero estos son muy frágiles. Habíamos comprado como, hace cuenta, 10 y creo que ya vamos a la mitad, ¿verdad? ¿Y quién los ha estrellado todos? No crean que estoy buscando delegar la ayuda en el lavar trastes, no. Sino que de repente una cosita, un trastecito y ¡pim! Y ya, ¡ay, uno menos! Necesito tener un cuidado más delicado. Entonces lo que procuro hacer ahora es que tengo un vaso así que por alguna razón lo ocupé, lo lavo, lo seco y lo guardo. Y ahí ya es garantía de que no se va a estrellar otra vez rozándose con otro traste, ¿verdad? Necesito tenerle un cuidado especial. Los demás no los lavo y los seco, no. Les echo en el fregadero normal. No, necesita un cuidado especial y delicado. Algo así como mi esposa. Y tu esposa. Y las esposas. Un cuidado especial y delicado. No debe ser una situación tirante, debe ser una situación amable. ¿Cómo te conciben en tu casa a través de la manera en que hablas? ¿Como alguien áspero? Eso no habla de Cristo. Dice, no seáis ásperos con ellas. En otro versículo, no seáis ásperos con ellas. ¿Cuál es la forma en la que me dirijo a ella? Esto significa honrarla. Tener un cuidado delicado, un cuidado amable, un cuidado interesado en su comportamiento, en su conducta, manifestando un interés especial en que ese comportamiento y esa conducta mía aliente su vida a vivir para el Señor. Ese control de mis labios para que estos manifiesten amor y cuidado, y entonces honrarla como a coheredera de la gracia de la vida. Es coheredera. ¿Qué significa eso? Que tiene la misma dignidad espiritual el hombre y la mujer. Somos coherederos. Espiritualmente, lo que nos espera en la eternidad es exactamente lo mismo. Leamos lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ashley. Ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Al llegar al cielo, la misma dignidad espiritual. Entramos al cielo por la pura gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. No elimina esto los roles que Él estableció para que funcione cada institución que Él estableció. Pero espiritualmente hablando, vamos a heredar lo mismo. Ahora, dice, como coherederas de la gracia de la vida. ¿Cuál es esta gracia de la vida? Aquí se refiere al matrimonio. El matrimonio es esa gracia de la vida, es ese regalo que Dios nos dio, que se generó a través de los regalos que Dios nos da después de habernos convertido a Cristo. Nos convertimos a Cristo y nos regaló lo más glorioso, la salvación. Ya no vamos a tener lugar al infierno. ¿Por qué? Porque estás crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Esto fue lo que hice al convertirme. Entonces, al ser redimido por su sangre, salvado, liberado de esa esclavitud que vivía en el pecado, me dio la gracia de la vida eterna, la gracia de ser su hijo, la gracia de conocer su palabra, de ponerla en práctica, sabiduría, etc. Y la gracia de la vida. Puedo disfrutar mi matrimonio. O sea, tú ves en la gente sin Cristo, ves lo siguiente: una vida en egoísmo con otra vida en egoísmo, que se unen buscando que el otro me dé a mí lo que necesito para ser feliz. Y de igual manera la otra parte, demandando que el otro me haga feliz. Esto es cortocircuito. Cuando tengo a Cristo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, mi interés no es que ella me haga feliz. Mi interés y mi compromiso en Cristo es: te quiero hacer feliz. Ahora, acá hablamos de un esposo incrédulo y una esposa creyente. En este versículo que estamos estudiando ahora, un esposo creyente y una esposa incrédula. Pero ahora imagínate dos esposos creyentes. Cuando la esposa entiende que la sumisión depende de la relación con Dios. En Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente guía por amor, no por imposición. Porque el creyente lleva a cabo un liderazgo en servicio, como Cristo lo hizo conmigo. Si puedes leerlo, Ingrid, en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando me doy en servicio, yo les he dicho, si mi madre me viera actualmente, se volvía a morir. Nunca me dejó agarrar una escoba para barrer. Tenía 3 hermanas, y mi mamá y la muchacha. Somos 3 hombres, ninguno de nosotros. Nunca me dejaron lavar mi plato siquiera. Lavar mi ropa, ni qué pensarlo, ¿verdad? Y esta no es sano para una familia. Los hijos deben aprenderlo también. Y entonces ahora en Cristo, cuando quiero darme en algo así con mi esposa, ya sea ayudarle y bajarle la carga con los trastes, ya sea a barrer o a trapear, no me cuesta trabajo, porque mi orgullo ya no está. Estoy en humildad sirviendo a Dios.
Y cuando lo hago para Dios, no cuesta trabajo, no me resulta fatiga, sino en gozo. ¿Sabes por qué en gozo? Porque me gocé en servirlo, en honrarlo ante los ojos de mi esposa. Sí, mi esposa me ha dado las gracias y todo, pero se aprecian las gracias, pero lo más valioso es el gozo de haberlo hecho para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo. Y entonces disfruto de una relación que no está tensa ni distante. Esto es la gracia de la vida. Disfrutas la relación matrimonial. Fíjate muy bien. Dios dice allá en Efesios, en el capítulo 5 también, no atino exactamente el versículo, pero dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Sí? O sea, tú no te odias, tú sustentas y cuidas tu carne. ¿Tú te sientes bien con una esposa irritada o irritable? Cuando la Biblia dice mejor es estar en el rincón de un terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Nadie se siente bien. ¿Y qué haces? ¿La dejas así para que sola aprenda y sola se arregle? ¿Se va a arreglar así sola? Te estás dañando a ti mismo. Con una relación así te estás dañando a ti mismo. Dice la Escritura, porque nadie trata así a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ay, tú dirás, ¿Cristo a la iglesia? ¿Qué daño le hago? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nadie aborrece su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Cada vez que nosotros hacemos esto, estamos sustentando y cuidando a mi esposa y a mí mismo. Esa es sabiduría, el conocimiento aplicado en la vida práctica con la palabra de Dios. Eso es la gracia de la vida. Es el regalo que Dios nos ha dado. Y al honrarla, ¿sabes qué estás mostrándole al mundo? El amor de Cristo. Al castigarla, al ser áspero, al dañarla, ¿qué le estoy mostrando a mis hijos? El corazón corrompido de su padre, ¿sí? El corazón corrompido de Guillermo. Al hacer lo contrario, ¿qué estoy mostrándole a ella y a mis hijos? ¿Qué le estoy mostrando a mis vecinos? Les estoy mostrando el amor de Cristo. El amor de Cristo por su iglesia. ¿Te das cuenta del impacto? ¿Hasta dónde llega? Y algo muy importante. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros maridos igualmente, ¿sí?, como la mujer, para que los que no conocen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Igualmente, si tú vives una relación áspera, ¿tú crees que se va a llevar a cabo la conversión de tu esposa incrédula? Jamás. Está siendo un estorbo a tu oración. ¿Queda la idea? Estás estorbando la oración por la salvación de ella y por la salvación de tus hijos. Me estaban cortando el pelo y este amigo ahora está en un negocio donde también está otra persona que arregla a las mujeres, una señora. Y me decía, mire, mi esposo es un hombre de Dios. No para de hablar de Cristo. En cuanto ve un alma, él va y le testifica y le habla de Cristo. El único problema
es que no vive el Evangelio en su casa, ni conmigo ni con mis hijos. Le digo, el único problema. Mira, si es así como tú me dices, yo dudaría de la salvación de tu esposo. Aunque me digas que está hablándole de Cristo a la gente. Yo he sabido de personas que son incrédulos y hablan de Cristo a otras personas. Y no son salvos. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál fruto? El amor de Jesucristo. Me dice, sí, mi hijo el mayor ya le dijo que él se va a convertir a Cristo cuando él vea que él vive a Cristo en su casa. Entonces sus oraciones tienen el estorbo para ganar a la esposa y tienen el estorbo para ganar al hijo. Cuando tú vives sabiamente, cuando tú vives en comunión con Dios y buscas, porque esto no lo vas a dejar de buscar hasta que lleguemos al cielo. Porque así como van 5 vasos que rompo, yo, pobre de mi esposa, le he rompido. Le he roto el corazón en varias ocasiones y tengo que volver a orar a Dios para volver a construirlo. Pero porque somos falibles, estamos todavía en esta carne. Tengo que estar dependiendo de Dios en todo momento hasta que lleguemos a la eternidad. Por eso tengo que ser constante en esto. Porque no quiero que sean estorbadas mis oraciones en su vida, en la vida de mis hijos y en la vida de mis nietos, en este caso, ahora como estoy viviendo. Entonces, con esto podemos ver lo que Dios nos dice que es el matrimonio. El matrimonio es un testimonio del Evangelio. Muestra la fidelidad de Dios con nosotros cuando nosotros mostramos nuestro vivir con ellas en fidelidad. Y muestra la madurez en Cristo cuando nosotros vivimos sabiamente aplicando el conocimiento de la palabra a la vida práctica en beneficio de ella y en beneficio de la familia. Esto nos da libertad para compartirlo también con los que están afuera, con otras personas. Esa es la forma. Primero lo vivo yo, lo vivo con mi esposa, lo vivo con mis hijos. Y de ahí me extiendo hacia la gente de afuera, mis vecinos, mis familiares, llevándoles el Evangelio. Porque esto es lo que más necesita el ser humano, entender el correcto Evangelio. No entienden el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino siempre lleva al abandono del pecado, al abandono de la vida de pecado. Ese arrepentimiento genuino me da la gracia de ser limpiado por la sangre de Cristo y Cristo entra a morar en la persona de su Espíritu en mí, porque ya Dios me ve perfecto en Cristo. Pero desarrolla en la vida práctica la santidad en mi vida. Da testimonio del Evangelio. Tu vida es un testimonio del Evangelio en estas condiciones. Hay cambios, se manifiesta Jesús. Lo otro, ¿no? Porque sigues viviendo esclavo de tu pecado. Hay una gran diferencia, por eso es tan importante esto. Y cuando tú lo entiendes, entonces todo lo que haces, lo haces para honrar a Dios y todo tiene sentido. En una ocasión, una persona teniendo una casa, un pedacito de tierra, decidió poner un huerto. Sembró unas semillas y pensaba que solita al sembrar las semillas todo iba a funcionar, iba a crecer y nunca la regó, nunca le cubrió del sol, nunca hizo nada. Y para su sorpresa salieron unas cuantas ramitas. Se sintió desilusionado y fue con su vecino que era agricultor y le preguntó y le dijo, mira, hice esto y esto, no sé qué hacer para que funcione un pequeño huerto en mi casa. Dice, mira, si realmente quieres tener un buen huerto, no solo debes de sembrar las semillas, también debes de cuidarlas, debes de regarlas cada día, debes de quitar todo aquello que le estorba y debes esperar con paciencia que dé el fruto que esperas. Pero hay que tenerle cuidado y dedicación. Entonces entendió que no nada más era sembrarle ya, sino era cuidarla, darle de su tiempo, darle de su amor.
Y exactamente lo mismo pasa en nuestros matrimonios. No es nada más el haber hecho un contrato y haber firmado de que ya estamos casados y listo. Se necesita cultivar esa relación, dedicarle amor, palabras de consideración y de aliento, pasar tiempo de calidad. Todo esto alimenta y nutre la relación. Pero lo vas a hacer cuando primero que nada someteos unos a otros en el temor de Dios. Te has convertido a Cristo. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, cuántas gracias te damos por la bendición de conocer tu bendita palabra y estas enseñanzas que abren nuestro entendimiento para darnos cuenta por qué es que tantos matrimonios no funcionan. Y los que sí funcionan es cuando tú reinas en el corazón del esposo y la esposa y de los hijos. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tú no solamente nos das la salvación, sino también la bendición de disfrutar de esta gracia de la vida que es el matrimonio. Gracias, Dios, porque a través de esto también tú nos das un ministerio, una forma de servir espiritualmente a nuestra esposa y a nuestros hijos. Permítenos hacerlo correctamente para poder alcanzar el resultado que esperamos, que es tu gloriosa salvación, Señor, en cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que cada vez que llevemos a cabo alguna instrucción de tu palabra, el gozo en nuestros corazones sea para honrarte a ti con nuestra obediencia. Y el resultado, que también va a ser de gran gozo, sea para alabarte a ti, Señor. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con esta primera carta de Pedro, el capítulo 3, ahora con otros temas también en esta relación que seguirán fortaleciendo nuestras vidas y nos ayudarán a entender cómo debemos conducirnos, aunque no estamos expatriados ni exiliados, pero estamos en un mundo que no es el nuestro, estamos en una patria que no es la nuestra, estamos de paso. Así debemos comportarnos en tanto llegamos a nuestra patria celestial. Que disfruten este domingo y que Dios los bendiga.